Muy bien, muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo se sienten en esta tarde? Muy bien. Bienvenidos a este salón Enriquillo Sánchez Mulet, en este pabellón del Ministerio de Educación, donde estamos llevando a cabo disímiles actividades. Este es el epicentro más importante de todas las actividades culturales de la República Dominicana. Estas actividades, estos encuentros, estos simposios, estos cara a cara, este diálogo con los autores, los artistas, los escritores, estos paneles, estas presentaciones artísticas, en realidad una verdadera amalgama de alternativas que el público está adquiriendo en este pabellón, en este auditorio Enriquillo Sánchez Mulet. La transmisión de estos eventos, de estos intercambios de conocimientos, se están realizando a través de la radio y televisión educativa del Ministerio de Educación a través de medios educativos. En esta oportunidad vamos a hablar de oratoria, vamos a hablar de las expresiones, vamos a hablar del manejo del lenguaje y cómo éste se viste para tener una mejor comunicación. Y para eso tenemos al licenciado Alcedo Magarín. Alcedo Magarín es un distinguido abogado, locutor, periodista, orador, en fin. En Alcedo Magarín se conjugan una serie de profesiones y pues parte de esos conocimientos que el licenciado Magarín ha adquirido, pues lo pone de manifiesto, lo pone a disposición de los demás, porque enseñando también, el que enseña se retroalimenta. ¿No es así, distinguido? Pero cuando uno enseña, uno fortalece el talento de la enseñanza. Y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con Janet Miller, Premio Nacional de Literatura recientemente, una verdadera educadora, una escritora de muchos años, que muchos de sus cuentos literarios, muchas de esas narrativas de la cuentística, los realizó ella porque los estudiantes la alimentaban para ella hacer sus cuentos a nivel literario. Así que sin más nada, vamos a tener la presentación de Magarín y luego este servidor Luis Alberto Perdomo complementará esta parte de oratoria. Adelante, Alcedo. Damas y caballeros, niños presentes y público en general, agradecemos al Ministerio de Educación, en la persona de la señora Josefina Pimentel, también a través del viceministro de Educación Luis de León y nuestro gran amigo, director del Departamento de Cultura, Rafael Romero García, quien nos ha dado la oportunidad de invitarnos a compartir algunas ideas relacionadas a la oratoria. El espacio de tiempo no es excusa para no realizar un buen trabajo. El mejor discurso que se ha escrito y se ha pronunciado se hizo en 2 minutos. Lo hizo Abraham Lincoln. La historia registra que en ese momento de promedio eran 5 minutos para tomarse una foto. De ese discurso que pronunció Abraham Lincoln no hay fotografía. O sea, cuando él lo estaba pronunciando. El factor tiempo es determinante para un seminario. Para el caso nuestro, yo no pretendo seminario ni charla, sino un conversatorio. Conversatorio donde no solamente de este lado haya un monólogo, sino intercambio de ideas. Me gustaría, con la primera pregunta, ¿qué ustedes entienden por oratoria? Esto es libre, o sea, que no es solamente usted, mi amiga. Tiene una definición correcta. ¿Quién más ayuda a la información que ella dice, que es hablar correcto? Y el que habla incorrecto. Entonces, ¿quién más nos ayudaría? Ok, una forma de expresarse. ¿Quién más de otro lado? Una forma de expresar ideas y que el receptor pueda captar. Bien, de manera general, la oratoria, una definición, como todas las palabras casi del español, tiene sus raíces en el latín o griego o árabe. De esas 3 es la mayoría de las raíces de nuestra lengua española. Ore, en latín, significa hablar en público.
del griego, completando la expresión de ella, hablar en público bien. Entonces, un buen orador es aquella persona que habla bien. Existen distintas definiciones, textos, que únicamente me circunscribo a sugerirle a ustedes leer los textos, desde el ABC de la oratoria, que es muy elemental, hasta grandes tratadistas y especialistas que han escrito sobre oratoria. Pero, sí quiero enfocar algo muy elemental, es el miedo escénico. Porque hablar, les reitero, solo se aprende hablando. Si a mí no me dan la oportunidad de comparecer en este auditorio, nadie va a saber cómo yo pienso ni cómo actúo, porque no he tenido la oportunidad. Pero esa oportunidad hay que acompañarla. Las victorias públicas se cultivan, pero donde está el día a día, la victoria está en la victoria privada. ¿Cuáles son las victorias privadas? Tus éxitos como estudiantes y todo, como dijo el gran orador, gran escritor José Martí. La educación comienza en la cuna y termina en la tumba. Con esa expresión comienzo. Pero otra parte importante que voy a enfocar, ¿por qué es el miedo oratorio? El miedo al público. Muy sencillamente. Primero, nosotros tenemos ideas reprimidas que nos enseñaron en nuestros hogares. El niño habla cuando los adultos no están. Y a otros agregaban unas expresiones vulgares. El niño habla después de que la gallina haga orine. Yo no lo he visto nunca. O sea, eso no lo decían nuestros padres. Entonces de ahí viene, en el subconsciente se fija una idea que mis opiniones no son importantes como niño, pero paso a la adolescencia. Entonces, como adolescente, tengo ahora la edad del pavo, que es la más compleja del ser humano. Ni soy adulto ni soy niño. Y entonces, ¿aquí cómo me comporto? Por lo general, un adolescente es violento. ¿Por qué? Porque él está reprimido. Ni es el niño, ni es el adulto. Entonces, ¿por qué? La persona que por lo menos sabe expresarse es menos propenso a ser violento. La persona que no se expresa, por lo general, estalla con violencia. Entonces, de aquí la importancia de aprender a hablar. Entonces, nos quedamos con el miedo escénico. Existen 3 factores por los cuales la persona puede tener miedo escénico. Todo ser humano tiene lo que se llama prestigio personal. Todo, sin excepción. Usted le da la dimensión que usted quiere a su prestigio, pero todo ser humano tiene prestigio personal. Ese prestigio muchas personas no quieren arriesgarlo, porque cuando habla, y eso lo vemos nosotros con nosotros, los catedráticos universitarios, que somos los leones del curso, y somos muchas veces el papaupa de la matita, dicen en lenguaje popular, ¿verdad? Pero cuando digo, mira, te voy a conceder una entrevista para la radio, para la televisión, mira, yo estoy muy ocupado. No es que esté muy ocupado, es el miedo escénico, que ahí puede demostrar que esos conocimientos que él dice tener se van a ver desvelados ante la opinión pública que no tiene tal manejo. Y él no quiere correr ese riesgo. ¿Se entiende esa parte? En la otra parte está el prestigio de la institución que te invita. Por ejemplo, en esta humildad, nosotros comparecemos en esta feria invitados por el Ministerio de Educación. Pero quizás no llenamos las expectativas, pero van a decir si hay un extranjero o un profesional. Y para eso, el Ministerio de Educación, oigan, ¿a quién invitó? El prestigio de la institución está por el medio. ¿Se entiende? Y el tercero, el más importante de todo, es el público. Ese público que supo cronometrar su tiempo, dedicar este tiempo importante para escuchar a una persona. Por eso entonces pasamos de la oratoria a la importancia, que es la significación. Porque todo el mundo quiere hablar, todo el mundo sabe hablar, pero la trascendencia está, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Tiene sentido lo que voy a plantearle a este escenario o no tiene sentido? Entonces, aplico la filosofía de Descartes. Primero existo en mí y después existo en los demás. Si lo que voy a plantear
no está acorde a la necesidad del escenario o a mi necesidad o el escenario del entorno o medio ambiente, pues es recomendable callar mi expresión. Pero si yo entiendo que lo que voy a decir es importante, tanto para el auditorio o para mí, y estoy preparado para decirlo, llegó el momento oportuno, pues vamos a decirlo. Me dirán, ¿y qué hago si la rodilla me tiembla? Como muchas veces se da. Muy sencillamente. Miedo escénico vamos a sentirlo siempre. Tuve el privilegio de escuchar en 2 ocasiones 2 grandes de la comunicación, al fenecido Freddy Verasgoico y a Jackie Núñez de Risco, para el cual pido que Dios le extienda los años, porque está en convalecencia. Y escuché de los dos decir esta expresión: el día que no sienta miedo dirigirme frente a un micrófono a la población, ese día dejo el ejercicio de locutar, el ejercicio de hablar, porque le he perdido el respeto a la población. Siempre vamos a sentir miedo. Ténganlo presente eso. Pero hay una diferencia abismal entre lo que es miedo y pánico. Miedo es a un hecho fortuito que puede ocurrir. Un ejemplo palpable: yo vivo en la margen del río Osama, en la Ciénaga del Distrito Nacional, pero sé que si el río sube, o sea, cuando comienza a llover, yo tengo miedo que arrase mi casa, mis bienes y mi familia. Pues cuando está el mal tiempo, lo que tengo que hacer es salir de la margen del río, porque ese miedo se puede convertir en una realidad. ¿Se entendió esa parte? La diferencia entre miedo. El otro es un disparate, el pánico. Y mira, un disparate, sí. El pánico es temerle a algo que es posible que no ocurra. Por ejemplo, yo oigo decir gente, y voy a aprovechar, señor Cruz, la interrupción, vamos a dar paso, no, venga para acá, licenciado y escritor, mi hermano, Rafael. Bueno, me sentiría más que regocijado escucharlo en esa condición. Bien, decíamos entonces, retomo, lo del pánico. El pánico, como yo oigo gente decir, miren, yo tengo pánico montarme en un avión y no me monto, porque si yo me subo se va a caer el avión. Digo, bueno, y ahí hay una enfermedad patológica. Porque se ha comprobado, desde el punto de vista, porque entonces usted como orador, como persona, tiene que tener estadística e investigación científica, de todos los medios de transporte, terrestre, marítimo, aéreo, el más seguro es el del avión. El más seguro. Entonces no hay por qué tener pánico, subir un avión cuantas veces usted tenga la necesidad. Entonces yo traigo estos 2 ejemplos estrambóticos para traerlo en la parte importante. ¿A qué le puedo yo temer? Hablar en público con la misma naturalidad que yo lo hago frente a mi madre, o frente a mi padre, o a mis hermanos, a mi esposa, o a mis hijos. No debo temer, siempre y cuando tengo una idea que transmitir a ustedes. Si no tengo idea, es preferible quedarme callado. Lo de Descartes, primero existo en mí y después existo en lo demás. Entonces, si ya tengo mis ideas concebidas, entiendo que es necesario hablar ante ustedes o ante cualquier conglomerado, llegó el momento, internamente, debo decir, como alguien dice en la radio, te felicito por venir y me felicito por darme la oportunidad de escucharme, porque llegó el momento de yo hablar. ¿Entendemos eso? Vamos